En Berbinzana siempre sabíamos que habían vivido otros pueblos anteriores a este, se encontraban trocicos de cerámica, incluso alguna moneda, y la gente del pueblo siempre decíamos, ¡guay, aquí estuvieron los romanos! Pero a raíz de un proyecto municipal para hacer las piscinas, aquí, en este terreno, cuando se empezaron las excavaciones, se vio que los restos que salían eran anteriores a la época romana y de muchísimo valor patrimonial, con lo cual el proyecto de las piscinas se trasladó a otro sitio y aquí ya se siguieron con los trabajos de excavación. Pues los primeros restos que se hallaron aquí son del siglo VII a.C. y el poblado estuvo habitado hasta el siglo I a.C., que esa es la época que coincide con la romanización en estas tierras y ahí ya se quedó deshabitado. Es un poblado de la Edad del Hierro. Las personas que aquí vivían eran agricultores, también tenían animales domésticos, se han encontrado restos también de animales de caza mayor. Era una economía autosuficiente, lo que no quiere decir que no tuvieran contacto con gente de otras zonas y hacían al principio economía de trueque, sí, pero era una economía autosuficiente también. Este poblado desde los comienzos estaba preparado para la defensa. Tener una muralla ya nos indica que este poblado tenía cierta importancia, cierto estatus, cierto nivel, porque una muralla no es fácil de construir. Hace falta gente que sepa hacer murallas, hace falta gente para construir murallas, para acarrear los materiales, era también complicado en aquella época. Este poblado estuvo habitado desde el siglo VII a.C. hasta el siglo I a.C., con lo cual la muralla duró esos años en activo, más luego el tiempo que estuviese deshabitado. Otra parte importante de venir a visitar este museo es conocer la casa que tenemos reconstruida y rehabilitada aquí en el yacimiento, porque nos da una idea muy fácil, muy sencilla y muy clara de cómo podría vivir la gente en aquella época. La decoración, las tinajas donde almacenaban el cereal, las vasijas donde comían, las pieles donde se acostaban, la paja para cambiar a la del tejado cuando estuviese estropeada. O sea, tenemos muchos elementos de la vida que utilizaban en el día a día cotidianamente las personas que vivían en aquella época. Lo que nos falta saber en este poblado, me parece a mí es una cosa, sería muy interesante de saber, sería cómo llamaban la gente que vivió aquí, cómo le llamaban a su poblado, porque ahora le llamamos las eretas, porque estos terrenos fueron unas eras, pero no sabemos cómo le llamaba la gente a su poblado. La pieza estrella del museo, sin lugar a dudas, es el esqueleto del bebé infantil. Es un esqueleto que está muy completo y además se encontró con un vasito de ofrendas al lado. Es un enterramiento que está dentro de las casas y está la secuencia completa fotográfica de cómo se excavó. A mí realmente la pieza que más me gusta de todo el museo es una caracola muy pequeñica, es una caracola marina, con lo cual, por supuesto, vino del mar. Entonces, esa pequeña pieza ya nos da una idea del movimiento de personas y de mercancías que había en aquella época. Yo te invito a que vengas a conocer las eretas, tanto si te gusta la historia como si no te gusta, porque realmente las instalaciones que tenemos aquí son de un valor incalculable, tenemos un tesoro incalculable de hace 2700 años y te das cuenta de que realmente no somos tan diferentes las personas que vivían hace 2700 años a las que vivimos ahora. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.